Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramona Antoine y estamos aquí este día para llevar en nuestro programa Tú eres importante para Dios y queremos pues dar la bienvenida a cada una de ustedes que nos escuchan y queremos que esta tarde sea una tarde especial para ustedes con este tema. Y como siempre nos acompañarán Sara Goy, la maestra Sara Goy y la maestra Marjorie Bolaño. Así que en esta tarde deseamos que ella le den un saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy de verdad agradecida de estar todavía aquí con vosotros y después vamos a hablar de los puntos de ese día. Hola, buenas tardes. Yo de verdad estoy muy contenta por la invitación y espero ser de bendición para cada una de ustedes, amadas mujeres. Muy bien, bienvenida Marjorie a este programa. Tú eres importante para Dios y queremos que esta sea una tarde pues muy amena en la que vamos a aprender de tu testimonio y queremos pues ser bendecida a través de ese testimonio porque yo creo que Dios siempre tiene algo especial con cada una de nosotras y yo creo que Dios también contigo lo ha tenido. Así que en esta tarde queremos que tú te tomes tu tiempo, ¿no? Y que nos puedas contar con los detalles que tú tuviste esa experiencia maravillosa de conocer al Señor Jesucristo en tu vida. Bueno, la verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa poder conocer a Dios después de la vida tan rara y absurda que llevaba. Ha sido un regalo, un refrigerio, que Dios me encontrara y me rescatara para poder serle útil en su obra. Si quieres, desde ahora ya les doy el testimonio de cómo conocí yo al Señor. Tenemos deseo de escucharlo. Bueno, la verdad que yo era tremendita, era bebedora, era bailadora, era fiestera, me gustaba mucho el mundo de la noche, pero sobre todo tenía un vocabulario horrible, era demasiado grosera. Y cuando yo conocí al Señor, lo conocí a través de mi esposo, él era cristiano evangélico. Y él me enamoraba y yo decía, por favor, con un cristiano evangélico, jamás me verán con una falda ni una Biblia debajo del brazo. Jamás me verán así. Pues mira, tanto dio él que me enamoró. Al principio yo no conocía al Señor de una sola vez, fue un proceso, ¿no? Y donde fueron años donde él me fue ganando para el Señor a través de su paciencia, a través de su amor, a través de enseñarme la palabra, a pesar de mi rebeldía, de que yo no quería escucharla, de que él era un aburrido, que me dejara quieta, que yo quería beber, que yo quería salir, que me dejara hacer lo que yo quisiera, y él seguía allí con mucho amor, con mucha paciencia, esperando a ver ese cambio en mi vida, hasta que llegó un día en el que él se metió en ayuno de oración por mí. Y eso eran todas las noches que oraba, me ungía. De esto les cuento porque yo me enteré después. Yo solo sé que yo amanecía con la frente siempre sudada, llena de aceite. Y yo decía, Dios mío, porque siempre mi almohada, mi frente, todo está lleno de aceite. Y era que él iba, oraba y me ungía todas las noches. Ungía mi almohada, ungía mi ropa, ungía todo. Y yo siempre decía, pero ¿por qué consigo todo siempre lleno de aceite? Entonces, él se tomó ese tiempo para ganarme para el Señor, hasta que en ese lugar, en ese rincón apartado, su lugar privado, donde él siempre iba, oraba al Señor, hablaba con él. Un día yo tuve la inquietud por un proceso que estábamos pasando familiar de buscarle. Y yo me metí a ese rinconcito y yo dije, bueno, si es verdad que existe un Dios, yo quiero conversar con él. Wow. Y en ese momento, en ese lugar, había una presencia tan linda, yo sentí una paz, un gozo, y escuché la voz audible de mi padre hablándome. Wow. Y yo me quebranté, y ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro personal con Dios. Escuché su voz audible, estuvimos hablando hasta la madrugada. Yo no podía creer que se pudiese hablar así con Dios de una manera tan linda, tan natural. Y la verdad que mi esposo, yo después cuando yo veía, él estaba hecho un mar de lágrimas en la habitación porque me escuchaba hablando con él. Y cualquiera diría que esta está loca, pero él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que yo estaba teniendo mi primer encuentro personal con Cristo. Y desde ese día, yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Señor, si de verdad
tú quieres que yo te sirva, lo primero que yo haré es dejarla beber. Fue un compromiso que he mantenido hasta ahora, porque si hay algo que a mí me gustaba, era echarme la cervecita. Y le dije, hasta el día de hoy, yo no me tomo ni siquiera una cerveza. Wow. Y es un compromiso que mantuve con él por años, por años, por años. Me mantuve fiel en mi convicción de que ese era mi sacrificio vivo para él, que él se lo merecía, que él se merecía una mejor Marjorie. El proceso de las malas palabras, eso fue algo más difícil para mí. Fue algo que fui dejando poco a poco. Poco a poco, mi familia me ayudaba siempre, cada vez que se me salía una mala palabra, y ellos fueron un gran apoyo para mi vida, mis hijos, mi esposo siempre. Yo les decía, ayúdenme porque esto es algo que a mí me cuesta mucho, el que cuando me enfade no se me salga una palabra. El bailar, el festejar, las noches, la bebida, todo eso sí lo dejé yo de un día para otro. Tuve la fuerza de voluntad y porque la convicción de conocer a un Dios real con el que yo podía conversar, me llevó a tomar una decisión así de radical. Amén. Muy bien, Marjorie. La verdad que el Señor tiene con cada uno de nosotros un trato especial. Y antes de tú haber conocido a este joven cristiano que te hablara de la palabra de Dios, que te enamorara, ¿tú antes habías escuchado hablar acerca de Jesús, de su palabra? ¿O esa fue Sí, la había primera vez? escuchado. Sí, mi madre era católica y pues yo no creía en las vírgenes. Eso sí lo tenía claro, que yo decía, yo no creo en esos yesos a los que mi mamá adora, pero sí creí en un Dios. Sí, es verdad que no conocía el sacrificio que había hecho Jesús por mi vida. Fue algo que conocí a través de mi esposo, pero conocí a un Dios poderoso al que yo tenía temor y al que en el momento de angustia, como todos, clamábamos. Pero claro que conocía y había escuchado de Dios, mas no tenía una relación personal con él. Amén. Sí, yo creo que el mundo, yo creo que todos creemos en un Dios, todos creemos que Dios existe, que Dios está ahí, pero ese encuentro personal, que es lo que hace y nos lleva a nosotros a tener ese encuentro y a ser radicales realmente en esas áreas de nuestras vidas en la cual nosotros vivimos apartados de Dios, ¿verdad? Entonces, que cuán importante es tener ese contacto con la palabra, y siempre habrá alguien, ¿no?, que nos hace a nosotros llegar ese mensaje de salvación, que es a través de la palabra de Dios que conocemos a Jesús. Sara, ¿puedes tú intervenir aquí un poquito? Sí, realmente me ha gustado mucho el testimonio de Marjorie porque habla también de algo que nosotros tenemos que hacer también, porque está nuestra parte también, que es importante. Así que yo tengo que tomar algunas decisiones de dejar algunas cosas que el Señor no le gusta. Y yo lo sé que no le gusta. Y hay cosas más difíciles, ¿no? Como estaba hablando Marjorie, que algunas cosas llevan un proceso. Y también hoy hablaremos un poco de esto. De Y, ese y, proceso. hay, y hay algunas cosas que son más rápidas. Por ejemplo, a mí me pasó con el tema del cigarro. Yo fumaba, no fumaba muchísimo, pero fumaba constantemente. Y yo me acuerdo que esto fue la primera cosa que yo dejé de un día para otro. Sí, bueno, pues nosotros realmente todas esas experiencias que vivimos en el Señor son importantes, que nosotros entendamos que hay un proceso en el que nosotros vamos a tener que ir renunciando a muchas cosas en nuestras vidas, en las cuales nosotros pues las teníamos como buenas en nuestras vidas realmente, porque siempre pensamos que lo que hacemos que no le agrada a Dios son cosas buenas, porque realmente no hemos tenido ese encuentro, ¿no?, con la palabra, no hemos tenido ese encuentro con el Señor. Y cuando conocemos la palabra, cuando damos ese paso de fe y somos radicales, realmente es cuando nosotros comenzamos a hacer renuncia. Tenemos que ir renunciando a hábitos, a situaciones, tenemos que renunciar a pensamientos que no le agradan a Dios, y sobre todas las cosas, tenemos que saber que de ahí en adelante ya hay un proceso que va a ir marcando nuestra vida hasta llegar a una plenitud ¿cómo te diría?, de una relación más íntima y más profunda
con el Señor. Entonces, hoy vamos a tratar un tema, ¿no? Que los 3 puntos que nos dio la maestra Sara la semana pasada, si nos los puedes repetir, Sara. Sí, claro. La semana pasada hablamos de las 3 opciones para llegar a tu destino. Hay cosas que te impiden a veces de llegar a tu destino. Por ejemplo, no dejes que nada te paralice. Y se hablaba del miedo la semana pasada, ¿no? Que a veces el miedo te paraliza para llegar a tu identidad. Cree en la verdad que Dios dice sobre ti y no a la mentira del diablo. Porque a veces el diablo te cuenta mentiras sobre quién tú eres o qué tú no eres. Y la verdad, la única verdad es la que dice Dios sobre tu vida. Y después la otra era, toma el control de tu vida. No dejes que los demás lo tomen el control de tu vida. Deja al Señor el control de tu vida y tú tomas las riendas de la identidad que el Señor quiere darte. Y esta semana también tenemos 3 puntos importantes. Por eso quería también, Ramona, si tú me lo permites, hablar un poco de los 3 puntos de esa semana. Porque esa semana hablamos de los 3 principios importantes en la creación de nuestra identidad. Porque realmente el proceso es uno de estos puntos. Y me viene a la mente, y también estaba pensando en eso, cuando dice acepta que es un proceso. Porque a veces nosotros queremos llegar a la meta, tum, tin, tum, tin, tum. Ah, bueno, aceptado al Señor, bueno, eso cambia de un día para otro. No, es un proceso y tú tienes que aceptar que es un proceso de cambio y el cambio necesita un tiempo, que a veces no es el tiempo que piensas tú, a veces es el tiempo que piensa el Señor. Y así que esto hace que cada etapa del sueño para llegar a esta identidad completa sea una realidad en tu vida, donde tú haces una experiencia nueva con el Señor que se suma a otra experiencia que te lleva a esa identidad completa. Es el primer punto. Así que acepta el proceso, primer punto. Segundo punto. El segundo punto es aprende durante el proceso. Moisés, por ejemplo, me viene a la mente él, ¿no? Moisés tuvo varios procesos, porque tuvo el primer proceso hasta los 40 años, que era un egipcio. Y ahí aprendió algunas cosas. Y esta era su identidad. Después, de los 40 a los 80, cambió totalmente su vida y vivió otro proceso, donde tuvo que construir completamente su identidad hebrea. Y después llevó la parte final, otra parte de una identidad que el Señor había preparado para él, el llamado para librar al pueblo. Así que él tuvo que pasar hasta llegar ahí donde el Señor lo quería, que era el llamado para librar al pueblo, tuvo que pasar por varios procesos de su vida. Así que lo importante es no solo aceptar el proceso, aprender durante el proceso, cómo hizo él y cómo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y el último punto, nuestro tercer punto, acordarse que después del proceso habrá una recompensa. La recompensa final del proceso es saber cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro llamado, por qué el Señor nos ha creado. Yo me acuerdo que esto para mí era fundamental. También cuando yo no era creyente, la pregunta que yo me hacía siempre era, ¿por qué yo estoy aquí? Y esta es una pregunta que nos hacemos todos, hombres, mujeres, niños. Y esta es la pregunta que nos lleva a conocer al Señor. Amén. Así es. El proceso es importante en la vida de todos nosotros. Como decía la maestra Sara, a veces nos saltamos, queremos saltar ese proceso y decir, bueno, ya estoy en los caminos del Señor, ya conocí al Señor y bueno, y ya quiero irme a la meta final, ¿no? Y es como un atleta que está en la meta de salida, pero cuando llega a la meta de salida, primeramente previamente ha tenido que tener una preparación, ¿no? De ejercitar su cuerpo, de hacer que sus músculos funcionen perfectamente, porque si entra en la carrera sin haber tenido una preparación antes, ¿qué pasa? Que puedes tener dolores en las piernas, los músculos no le van a responder como tienen que responder. Entonces, ¿qué pasa? Que paralizaría esa carrera y no podría entonces avanzar y llegar hasta la meta. Entonces, la vida del cristiano
y de toda mujer es que primeramente tenía antes una identidad que no era la que realmente Dios había diseñado. Pero ahora, entrando a esta nueva etapa en la vida, conocemos que ya tenemos a un Salvador, conocemos que tenemos una nueva identidad en Cristo, porque inclusive hay un versículo de la Biblia que dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que ya ahora somos otra identidad, comienza a trabajar en nuestra vida, y en esa nueva identidad va a haber un proceso de acercamiento, de búsqueda, de renuncia, como decíamos, ¿no? Entonces tenemos que aceptar ese proceso. No me puedo saltar ese proceso para llegar hasta la meta final. Y nosotros la renuncia a veces cuesta renunciar. A veces Dios cuando nos saca de ese mundo, ¿no? Como decía la maestra Marjorie, de esa vida nocturna en la que ella disfrutaba y vivía una vida que para ella era lo mejor que había, pero que ahora está experimentando una nueva etapa en su vida en la que ella seguramente que ha tenido que decir, a ver, yo estaba aquí, ahora estoy aquí, pero quiero que Dios me lleve aún más allá. Y para que eso pase, habremos de tomar muchas decisiones, muchas renuncias, y dejar que sea Dios que trabaje en nuestra vida y en nuestro carácter para poder llegar a ese propósito, ¿no? De hacer que esos principios sean básicos en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una correcta identidad en Dios. Eso es importante. Y luego que al final de ese proceso no se queda ahí, sino que Dios tiene algo nuevo para nosotros, para nosotras. Tiene algo nuevo y es una gran recompensa que no tiene nada de comparación con un trofeo que podamos ganar en una carrera de atleta, por ejemplo. Tenemos la recompensa más hermosa, que es de que un día estaremos delante de su presencia, y ahí recibiremos ese galardón que solamente viene de Él. Pero habremos aprendido ese proceso, habremos pasado por ahí. Entonces es importante que tu mujer que escucha estas palabras que te estamos compartiendo, tú que eres una mujer que para Dios eres lo más importante, quizás para tu hijo, tu marido, tu hermano, tus amigos, no eres tan importante, pero sí te puedo asegurar que para Dios lo eres. Y que Dios te ama tanto y que tiene algo lindo y precioso para ti. Y me gustaría de verdad que en esta tarde no solamente aquellas mujeres que han aceptado al Señor como su Salvador, sino que las que aún no entienden el proceso que están viviendo en esta vida, necesitan un cambio, necesitan conocer a Jesús para que puedan entrar en esa nueva identidad que el Señor le quiere dar en esta tarde. Amén. Amén. Así que Amén. damos muchísimas gracias al Señor, porque la verdad que aprender de que nosotras somos importantes, de que Dios nos tiene pendiente y que nada de lo que acontece en nuestra vida pasa por casualidad. Sí, Yo creo que así nada de es. lo que ha pasado en nuestra vida. Dinos tú, Marjorie. Así es, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con estos tres principios del proceso cuando una mujer está creando identidad, sobre todo porque estamos hablando de mujeres y lo importante que somos para Dios en su reino, ¿no? Y uno cuando comienza ese proceso, ¿no? Lo importante, cuando comenzamos en los caminos del Señor, lo importante es entender que es un proceso, que es a largo plazo, que es una restauración continua. Amén. Y que durante ese proceso disfrutemos de lo que vayamos aprendiendo, disfrutemos de la forma que Dios nos está dando, disfrutemos de lo que Dios quita y de lo que Dios pone a nuestras vidas, disfrutemos de cada transformación que el Señor hace en el camino de nuestras vidas, pero sobre todo dice que habrá una recompensa al final. Yo creo que para mí la recompensa es diaria, levantarme y saber que Cristo está en mi corazón, levantarme y saber que nada ni nadie me puede tocar, porque Cristo está conmigo, porque mi papá me cuida, porque tengo el Espíritu Santo que me guía. Para mí no hay mayor recompensa al abrir los ojos que saber que no estoy sola. Y sé que hay una recompensa final para la transformación de la Marjorie que Dios quiere lograr. Amén. Pero mientras tanto yo disfruto el proceso, y mientras tanto para mí cada día
con ellos es una tremenda recompensa. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca de haber dado el paso de fe y conocer al Señor, porque ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. El que me conoció hace 13, 14 años, si me ve ahora, no me reconoce. Esto es lo que en el proceso Dios ha hecho de mí y estoy contenta por lo que he logrado. Y la palabra de Dios dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Y yo me glorío en el Señor de lo que Él ha hecho en mí. Y sé que tiene muchas cosas aún mayores para transformar en mi vida porque estoy en el proceso. Pero mientras tanto, yo me sigo gozando en el Señor porque sé que soy importante para Él y porque sé que Él no desampara la obra de sus manos ni me va a soltar hasta que la obra perfecta que Él pensó que sería yo, no la haya perfeccionado. Así que mujer, nunca dudes que Dios te ama, nunca dudes que estás en las manos del alfarero, nunca dudes que este proceso de transformación puede ser doloroso, pero también puede ser recompensado diariamente. Tienes que verle el lado maravilloso y hermoso de esta transformación que Dios quiere hacer en ti. Nunca te detengas o te canses de lo que Dios puede hacer de tu vida. Nunca le creas a nadie cuando diga algo de ti que Dios no ha dicho, porque allí puede detenerse la transformación de lo que Dios quiere hacer de ti. Así que continúa adelante sabiendo que eres grande, hermosa y maravillosa para Dios y que estás en las manos del mejor alfarero, que Dios va a hacer de ti una vasija hermosa, preciosa y maravillosa y gózate en ese proceso. Amén. Amén, así es, nos gozamos en ese proceso que es maravilloso, la verdad. Yo creo que ninguna de nosotras que estamos pasando por ese proceso, porque todos los días pasamos un proceso nuevo, termina uno y tú dices, wow, otra vez Señor, y otra vez Señor, ¿no? Y ese proceso no va a parar porque realmente estamos siendo pulidos, estamos siendo enseñados, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para que podamos alcanzar, ¿verdad? Esa verdadera identidad. Y ¿Sí, sobre todo, si quería añadir una cosa, acuérdate, mujer, que en el proceso hay momentos donde tú eres sola y momentos donde tú no lo eres, donde hay amigos, hay gente alrededor tuyo, hay la iglesia, no eres sola viviendo el proceso. También Moisés no fue solo a vivir todo el proceso, había parte del proceso que él tuvo que vivir solo para crecer y había cosas que también había personas que le aconsejaban, personas a su lado que el Señor había puesto para ayudarlo en este proceso. Así que también hay que mirar a esta parte y hablaremos de esto un poco más la semana que viene. Y yo quería, Ramona, acordar un poco, bueno, la semana pasada hemos dado varias tareas. Así que yo quería simplemente acordar un poco la tarea de la semana pasada porque realmente tienen que ver un poco con esta semana también. Así que la tarea de la semana pasada era escriba 3 grandes metas, sueños y acciones para lograrlos. Y esto tiene que ver también con el proceso. Así que si nosotros sabemos, porque a veces el Señor pone en nuestro corazón sueños, deseos, cosas nuevas a veces que nosotros nunca hemos pensado antes. Y como que parecen demasiado grandes, ¿no? Para escribirla o para vivirla. Pero yo te digo, atrévete a escribirla. Atrévete a escribirla. Porque si el Señor la ha puesto en tu corazón, después Él lo va confirmando. Así que esto es importante. Y la otra era, escriba sus defectos y calidades para descubrir el temperamento. También eso es importante porque nosotros tenemos que saber cómo estamos viviendo este proceso. También las cosas que no están ayudando a este proceso a maturar y donde estamos ahí un poco estancados, ¿no? Así que yo quiero remarcar un poco las tareas de la semana pasada porque realmente sirven para esta semana y seguramente habrán cosas donde el Señor sigue trabajando en nuestra vida de una semana para otra. Para otra, exactamente. El Señor siempre va a esas metas que nosotros delante del Señor o sueños que podamos tener, esos sueños pueden ser con la familia, pueden ser con el trabajo, pueden ser con la obra, el ministerio, pueden ser
todo lo que el Señor pone en nuestro corazón es porque Él sabe que podemos hacerlo, que podemos llegar y lograrlo, pero siempre puesto en las manos del Señor, Amén. siempre confiando y contando de que Él está en esos sueños. Y si lo ponemos en sus manos y nosotras nos disponemos y tenemos esa voluntad y ese deseo, lo vamos a lograr. Yo creo que sí, que cada mujer que está ahí, que escriba esos sueños, que sueñes con ellos cada día y que se diga a sí misma, yo sé que voy a poder hacerlo, voy a lograrlo. Puede ser un negocio, una empresa. A veces tú dices, wow, una empresa, ¿sería yo capaz de hacer eso? Yo creo que sí. Que con la ayuda de Dios seguro que sí que vamos a poner. Y quiero comentar un poquito acerca de esos defectos que a veces nosotros podemos tener en nuestra vida, que no nos dejan avanzar y no nos dejan llegar a alcanzar esos sueños, esa meta en el Señor. Mira, una de ellas, por ejemplo, en mi vida, yo puedo decir, el enojo es una de ellas, porque a lo mejor hay cosas que a ti no te gustan y te enoja y tú, pero dice la palabra de Dios que nos podemos enojar, sí, pero no dejar que ese enojo pues se ponga sobre mi cabeza, es decir, que no se ponga el sol y que eso me quite a mí, me haga perder la identidad que tengo en Dios y que eso me quite y me reste para yo poder alcanzar esos sueños, esas metas que tengo. Y otra es también, es la de, por ejemplo, la impaciencia. La impaciencia también a veces impide, a veces no, yo creo que siempre impide el hecho de que nosotros podamos llegar a alcanzar esos sueños, esta meta. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando antes del proceso, queremos saltarnos algunos pasos para llegar a alcanzar eso. Entonces, hay unas pautas que van a ir marcando en ese proceso y ese defecto de la impaciencia que nos puede a todo, yo creo que nos puede a todo, ¿verdad? Tenemos que pedir para que sea quitado. Yo oro al Señor para que de mí sea quitado, porque lo reconozco, a veces soy impaciente. Entonces, eso es algo que lo tenemos que quitar. Marjorie. Bueno, es cierto, todos tenemos cosillas, ¿no? Que son como asperezas que Dios tiene que tratar en nuestras vidas, pero que tenemos que ser conscientes que de ello tenemos que dejar que Dios trabaje en esas áreas de nuestras vidas y nosotras entregarlas, por ejemplo, no es decir, Señor, pasa mi vida y límpiame y hazme nueva, no, hay algo que hacer de nuestra parte, como por ejemplo yo renuncié a una parte de mi vida que me afeaba espiritualmente. Y la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por obras. Yo mostré mi fe al Señor por obras. Y en este proceso de crear una identidad en Cristo Jesús, yo entendí que hay áreas en nuestras vidas que nosotros tenemos que dejar que el Señor trate, pero que la tenemos que entregar. Tenemos que morir diariamente a eso que afea la percepción que otros tienen de Dios cuando nos miran a nosotros. Porque a veces afeamos la imagen de Dios, dando una imagen incorrecta, como Ramona dice, con impaciencia, otros tal vez con los gritos, otros tal vez como por ejemplo a mí a veces que me pasa con las malas palabras, otros con ira, otros con contienda, sea cual sea aquellas cosas que necesitemos pulir, necesitamos entregarlas al Señor, y el entregar significa renunciar. La vida en Cristo Jesús también es una vida de renuncia, donde yo renuncio diariamente a ser de esa forma, de comportarme de esa manera y dar un cambio genuino y sincero, pausadamente o apresuradamente, o depende del nivel de convicción que nosotros tengamos para hacerlo, o la fuerza de voluntad para renunciar a ello, pero que se vea que queremos dejar eso para que la obra de Dios se siga perfeccionando en cada una de nosotras. Hay cosas que tal vez a mí me cuestan un montón, pero a Ramona o a Sara las han entregado en su vida de una manera rápida. Y hay cosas tal vez que yo entregué rápidamente que a ella le cuesta. Dios trabaja en cada uno de nosotros de una manera más distinta. Y no podemos juzgar
a otras personas porque yo haya abandonado este pecado, estas cosas que me afeaban ante los ojos de Dios de una manera rápida y a esta persona le lleva más tiempo. Tenemos que tener cuidado con juzgar esas cosas, porque nuestro carácter, nuestras fortalezas no son las mismas. En unos tanto como en otros. Para uno es más fuerte una cosa, para otros otra. Pero lo que sí tenemos que tener fuerte es la convicción de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, que así lo dice su palabra. Todo lo que hagas para mejorar tu vida, que sea para mostrar a Cristo, no para que te miren a ti o para que halaguen a ti, sino que puedas mostrar al Cristo de la palabra de Dios, ese Cristo manso, ese Cristo humilde, ese Cristo amoroso, ese Cristo que se entregó por los demás. Ese es el carácter que nosotros tenemos que tener. Y como mujeres seremos moldeadas, creando esa identidad en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida y renunciando todos los días de nuestra vida a aquello que nos afea el carácter y que no muestra el carácter genuino de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Así es, amadas mujeres, en esta tarde le damos las gracias al Señor porque la verdad ha sido maravilloso poder escuchar a Marjorie, estar con Sara y de verdad que estamos más que agradecidas al Señor y sobre todas las cosas que queremos es que tú que escuchas este programa, tú que estás ahí, queremos que tú seas bendecida, queremos que tu vida sea transformada, queremos que realmente tú te conozcas a ti misma y que también deje que el Señor te conozca a ti, porque una vez que el Señor te conozca y tú le des lugar en tu vida, de seguro que vas a ser totalmente transformada. Y claro, poco a poco, no a carrera, no con la carrera, sino poco a poco el Señor va a ir transformando tu carácter, tu vida. Nada para Dios es feo, todo es precioso, todo es bonito, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, pues damos las gracias a Marjorie por haber compartido con nosotros esta hermosa palabra y también su testimonio que ha sido seguro, ha sido de gran bendición tanto para mi vida, Sara, como para las que nos están escuchando. Y voy a dejar a Sara para que ella nos instruya y nos indique cuál será el tema de la próxima semana, la tarea que tendremos, y recordar que siempre pueden dejar sus preguntas, pueden dejar pues su comentario en el chat abajo de la página y ahí pues también le vamos a ir dando respuesta a través del teléfono, que no lo hemos puesto, pero sí se lo vamos a poner, ¿vale? Para que todas puedan también, las que tengan preguntas y quieran hacerla pues en privado, pues la pueden hacer también. Así que, Sara. Sí, así que acuérdate, hoy se habló del proceso y acuérdate de escribir tus sueños y el proceso para llegar a ellos, porque realmente hay cosas que tú sabes que tienes que cambiar o que ya no te acostumbras más a estas cosas y que es importante que tú dejes para llegar a tus sueños. Así que estas son las tareas para la semana que viene y de verdad súper agradecida y súper contenta de estar aquí con vosotros y acuérdate, una cosa es importante, tú eres importante para Dios. Amén. Bueno, para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Espero que mi testimonio les haya ayudado a cada una de ustedes, mujeres, y que pueda servir de inspiración para saber que cualquier cosa que Dios tome en sus manos, por muy destruida, por muy horrible que sea, Él puede convertirla en algo lindo y en maravilloso. Él puede hacer de ti una obra nueva, como lo ha hecho conmigo, una nueva Marjorie. Así que te animo a que te dejes restaurar por el Señor. Gracias por haberme invitado, Ramona. Gracias, Sara. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y ha sido un tremendo privilegio estar aquí en esta tertulia con estas grandes mujeres de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo te iba a pedir que nos despidiera en oración de una vez, ¿verdad? Privilegio, claro que sí, claro que sí. Gracias te damos, Padre, por este tiempo tan lindo, tan maravilloso, Señor, donde hemos compartido, Señor, estos puntos tan importantes, Señor, de cómo es el proceso de la creación de identidad de una mujer en Cristo Jesús. Que en este proceso, Señor, nosotros tenemos que entender, Señor, que
como proceso lleva sus partes, que dentro de cada una de esas partes, de esas etapas, nosotros tenemos que aprender de cada una de ellas y que mantenernos en ese estado de gozo hará que este proceso sea más llevadero, recordando que siempre habrá una recompensa final, Señor, que es el mayor galardón, de que es poder sentarnos a la mesa junto con nuestro amado Cristo Jesús. Padre, que esto quede sembrado, Señora, y sellado en la mente y en los corazones de cada una de las mujeres, recordándoles que ellas son valiosas, importantes para Dios, que hemos sido llamadas para esta generación, para levantar una generación nueva, llena de identidad, una identidad en Cristo Jesús, que no la mueve ninguna circunstancia, que no la mueve ningún tipo de situación, mujeres que creen y saben lo que son en Cristo Jesús. Bendigo a cada una de esas mujeres y creo que Dios impartirá a cada una de ellas a través de sueños, de revelaciones, de visiones, a través de la palabra, a través de testimonios, Señor, la identidad correcta, la palabra correcta que les guiará a ser esforzadas, a ser valientes, a dar un paso más allá, Señor, y a ser mujeres llenas de grandes y maravillosas virtudes para ponerlas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos este poderoso tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les Bueno, bendiga. amadas, Bye. amén. Bye. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y recuerda, mujer, que eres importante para Dios y que no te dejes amedrentar por nada, sino que tú sigas hacia adelante con mucho ánimo, con mucha fuerza. Y aquí te estaremos esperando la próxima semana. Así que Dios te bendiga. Te damos un beso Chao. y te decimos chao. Chao. Bye, bye.